Bienvenidos al resumen de noticias de Canal Informativo. Esta semana, durante una entrevista para Grupo Radio Centro, Diego Fernández de Ceballos declaró: "Estoy preparado para la venganza de Andrés Manuel López Obrador". Pero, ¿a qué se refería con esto? Todo empieza con el juicio de Rosario Robles, esta mujer que está involucrada con el evento que conocemos como la estafa maestra y que ahorita está en un juicio por este problema. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se dio este suceso que conocemos como la estafa maestra. Se involucraron 11 dependencias que desviaron recursos a empresas fantasmas, dependencias en las que se ven involucradas instituciones importantes como universidades públicas. Bueno, pues ¿por qué Rosario Robles está involucrada en esto? Pues porque se supone que era la principal persona que debía saber sobre el tema y que por lo tanto condonó todas estas acciones. Por lo tanto, está involucrada en el suceso de la estafa maestra. Junto con Rosario Robles estaban involucrados también como cabezas principales Emilio Lozoya, que ya en estos momentos también está siendo investigado, pero por otras cuestiones de corrupción, y Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México y que en ese entonces era titular de Banjico. Rosario Robles era la titular de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué pasó? Bueno, un juez dictó prisión preventiva a Rosario Robles. ¿Qué significa esto? Que en lugar de llevar su proceso en libertad, tiene que pasar un tiempo en prisión. Esto con el pretexto de que no se diera a la fuga. Esto hizo que se levantaran muchas cejas de interrogación. ¿Por qué se tomaba esta acción? Incluso el reportero Ciro Gómez Leiva declaró sobre esto. La hostilidad del juez Delgadillo y del Ministerio Público contra Rosario Robles dan al menos para preguntar. No les vamos a pasar el video completo por cuestiones de copyright, pero básicamente Ciro Gómez Leiva preguntó: ¿por qué se daba prisión preventiva a Rosario Robles cuando el delito que supuestamente cometió no es un delito grave, por lo tanto no amerita prisión preventiva? Por otra parte, tampoco se le ha probado que haya hecho ese delito, por eso partimos del supuestamente. No podemos nadie adjudicarle el delito a pesar de que la opinión pública puede decir otra cosa. No podemos decir públicamente adjudicarle el delito por la presunción de inocencia. Sin embargo, creo que sería prudente recordarle a Ciro Gómez Leiva casos como el de Javier Duarte o como el de Emilio Lozoya, personas involucradas también en actos de corrupción y que habían dicho que no se iban a dar a la fuga, igual que Rosario Robles, y al final de cuentas se dieron a la fuga, lo cual desató un proceso de investigación, de persecución. Incluso el mismo Emilio Lozoya hasta el momento no ha sido detenido por lo mismo. Entonces, hasta el momento podríamos decir que no hay nada extraño en lo que está sucediendo. Recapitulemos. Rosario Robles es la principal involucrada en la estafa maestra. Está llevando un juicio por eso. Dados los antecedentes de otras personas importantes que se han dado a la fuga y por el perfil de Rosario Robles todo indicaba que podía hacer lo mismo, el juez dio la orden que se le diera prisión preventiva. Entonces hasta el momento podrían decirme: Alejandro, todo bien, todo va como en orden, por así decirlo, e incluso no veo en qué se involucra Diego Fernández de Ceballos en todo esto. Bueno, pues aquí es donde se empieza a poner buena la cosa. Bueno, pues ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante aquí es que el juez que está llevando el proceso de Rosario Robles es sobrino de Dolores Padierna. ¿Quién es Dolores Padierna? Dolores Padierna en estos momentos es diputada por el Partido del Trabajo. Sin embargo, también es esposa de René Bejarano. ¿Y quién es René Bejarano? Bueno, René Bejarano es este famoso hombre de las ligas. Es un personaje que era muy allegado a López Obrador durante su gobierno en el Distrito Federal. Durante ese tiempo a René Bejarano lo captaron recibiendo dinero de procedencia dudosa y esto lo llevó a pasar 8 meses en prisión y aparte de todo le arruinó la carrera política. ¿Por qué? Porque tras este escándalo de corrupción,
al ser una persona allegada a López Obrador, que López Obrador es un político que intenta mantenerse limpio de corrupción, se separaron completamente. Y bueno, René Bejarano no se pudo acomodar en otra esfera política y de todos modos al parecer no tuvo como mucho interés en acomodarse en otra esfera política. ¿Y cómo se relaciona René Bejarano con todo esto? Bueno, pues la persona que filtró, o más bien vendió los videos para que se hicieran públicos de René Bejarano recibiendo este dinero, es una persona llamada Carlos Ahumada. Carlos Ahumada es un empresario de México argentino que incluso esta semana fue llevado ante un juez en Argentina porque el gobierno de México lo pidió por un supuesto retraso, o bueno, más bien porque no pagó sus impuestos. Cuando el juez recibió a Carlos Ahumada ahí en Argentina, se dio cuenta que este caso ya estaba cerrado y lo dejó libre. Sin embargo, el gobierno de México ya volvió a mandar una ficha para comunicar que Carlos Ahumada no ha pagado sus impuestos del 2012. Ahora bien, tenemos que el juez que está llevando el caso de Rosario Robles es sobrino de Dolores Padierna. Dolores Padierna es esposa de René Bejarano. René Bejarano fue echado de cabeza por Carlos Ahumada. Y Carlos Ahumada era novio en ese entonces de Rosario Robles. Esto no solo afectó a las personas que estoy mencionando, es decir, a Dolores Padierna y a René Bejarano, sino que también afectó de manera indirecta a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Insisto, porque Andrés Manuel López Obrador es un político que intenta mantener su imagen limpia de corrupción. Al estar relacionado con estas personas, se relacionó con un escándalo de corrupción. Escándalo que lo persigue todavía hasta nuestros tiempos. Incluso muchos retractores de López Obrador siguen mencionando al famoso hombre de las ligas cuando se trata de asuntos de corrupción. Y eso no es todo, sino que este escándalo le arruinó, o bueno, fue una de las piedritas en el camino que no permitieron que López Obrador llegara a la presidencia en su primer intento, que fue en el 2006. Bien, todavía nos faltan personas por involucrar en este caso. Este suceso fue recordado por López Obrador como un complot en su contra. ¿Por qué? Bueno, no solo porque Carlos Ahumada vendió los videos que reflejaban este acto de corrupción de René Bejarano, sino que aparte de todo, el mismo Carlos Ahumada confesó que hubieron políticos importantes en este suceso. ¿Qué políticos importantes estuvieron involucrados? El expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien a su vez estuvo asesorado por el abogado Juan Collado. Recordemos que ya hablamos en los resúmenes de noticias que Juan Collado en este momento también está siendo investigado por actos de corrupción en una de sus empresas. ¿Y quién más estaba involucrado en este suceso? Bueno, pues el mismo Diego Fernández de Ceballos. De ahí viene la famosa declaración de que está preparado para una venganza política. Porque ahora que López Obrador está en el poder, se están investigando a todas estas personas que están relacionadas con este escándalo del complot contra López Obrador. Rosario Robles, quien estuvo involucrada en la expulsión e investigación de René Bejarano. Está Carlos Ahumada, que fue quien vendió el video. Está involucrado, o más bien está siendo investigado también Juan Collado. Y bueno, al parecer está en la mira también el expresidente Vicente Fox. ¿Por qué también este personaje se involucra? Bueno, pues porque recordemos que Vicente Fox soltó la famosa declaración de que no iba a dejar que este cuate, refiriéndose a López Obrador, llegara a la presidencia. Y en estos momentos se reveló que Vicente Fox es uno de los mayores evasores fiscales de nuestro país y que fue condonado en el gobierno de Felipe Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora bien, esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque sí, por un lado podríamos decir que al parecer hay un tipo de cacería de brujas o una venganza política.
porque López Obrador, o bueno, durante el gobierno de López Obrador, resulta que se están yendo contra las personas que arruinaron las primeras elecciones del actual presidente, las del 2006. Sin embargo, como ya hemos dicho, bueno, como ya he dicho yo en los columnas de opinión, muchos de estos personajes, si no es que todos, tienen cola que les pisen. Rosario Robles, con el asunto que está siendo investigado ahorita de la estafa maestra, Carlos Ahumada con la evasión de impuestos, al igual que Vicente Fox, Juan Collado con involucrarse en todos los actos de corrupción de los que está siendo investigada su empresa. Hasta el momento no se ha revelado que Diego Fernández de Ceballos esté involucrado en actos corruptos o ilícitos que lo lleven a una investigación. Veamos si sus palabras fueron una forma de curarse en salud o simplemente es otro pretexto para hacer escándalo como acostumbra este personaje. El Amazonas se está incendiando desde el 9 de agosto, lo cual ha provocado que desaparezcan miles de hectáreas de esta selva. El Amazonas es conocido como el pulmón del mundo porque otorga el 20% del aire que respiramos en todo el planeta, lo cual lleva a la preocupación de qué va a suceder tras este incendio. Ha sido tan grande el problema que esta semana, cuando el humo llegó a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, anocheció a las 3 de la tarde. No anocheció tal cual, sino que por la cantidad de humo que había debido a la quema, no se podía ver más nada. Parecía de noche. Esto sucedió el 19 de agosto, es decir, 10 días después de que los incendios habían comenzado. Una de las consecuencias de dichos incendios podría ser, porque todavía no hay datos concretos, pero podría ser el calentamiento global que ha estado afectando a todo el mundo. Sin embargo, hay otro factor. Muchos medios de comunicación están señalando al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como uno de los principales autores indirectos de dichos incendios. ¿Por qué? Porque Bolsonaro autorizó, entre otras cosas, una tala desmedida del Amazonas, así como la quema de ciertos terrenos. Esto hace que ciertas zonas del Amazonas quedaran desprotegidas y podrían ser uno de los factores del incendio. La autorización de Bolsonaro para dichas talas son simplemente asuntos comerciales, nada más ni nada menos. Y entonces por eso ha sido señalado de forma negativa, no solo por diversos medios de Brasil, sino aparte por la opinión popular. Y hablando de medios de comunicación, regresamos a México. Y es que en nuestra bonita capital, la Ciudad de México, se llevó a cabo esta marcha de No me cuidan, me violan, de la que ya habíamos hablado en el resumen de noticias de la semana pasada. Esta marcha no solo se dio en la Ciudad de México, también se dio en diferentes puntos como fueron la ciudad de Guadalajara o incluso también se dio en San Luis Potosí. Sin embargo, resaltó en la Ciudad de México porque aquí fue donde surgió el problema principal, que fue el que explotó todo este suceso. La supuesta violación de una joven de 17 años a manos de 4 policías. Al día siguiente de la marcha, la prensa reportó diversos sucesos de vandalismo durante el proceso de la marcha. Vidrios rotos e instalaciones grafiteadas. Incluso había medios de comunicación que nada más mostraban la foto de actos vandálicos y el titular era de temas completamente diferentes. Esto llevó en redes sociales a comparar los titulares que se muestran en la prensa nacional con los titulares que se muestran en la prensa internacional, porque existieron muchos países que pusieron como nota principal la situación de la marcha. Incluso mientras muchos medios de comunicación nacionales priorizaron los actos vandálicos, la prensa internacional priorizó el suceso de la marcha en sí y las causas que la habían llevado a cabo.
Es decir, no solo la violación de esta chica, sino todos los actos de violencia contra la mujer que han quedado impunes en nuestro país. Esto, una vez más, ha llevado a la crítica por parte de la sociedad mexicana contra la misma prensa mexicana. De por sí las cosas estaban un poco tensas desde que Televisa mostró este video donde supuestamente declaraba que la chica no concordaba con su declaración y con las imágenes que se mostraban. Y ya durante la marcha ocurrieron sucesos de tensión, prensa, sociedad civil, como fue que ciertos manifestantes buscaban la expulsión de medios de comunicación e incluso esta agresión que hubo contra un reportero, que cabe recalcar que ya se demostró que el agresor era una persona infiltrada de un grupo de choque relacionado con el PRD, que incluso ya había estado en un encontronazo, por así decirlo, contra simpatizantes de Morena durante las elecciones del 2018 en la alcaldía de Coyoacán. Bueno, pues mientras son peras y son manzanas, al parecer esta marcha dio resultados. ¿Por qué? Porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aceptó tener un diálogo con las representantes de grupos feministas. Y a pesar de que este diálogo fue a puertas cerradas, podemos saber cuáles fueron los resultados. Algunos de ellos fueron que Claudia Sheinbaum ya no iba a criminalizar las marchas. Recordemos que después de las 2 marchas que se llevaron a cabo en nuestra ciudad la semana pasada, Claudia Sheinbaum salía a declarar que la estaban provocando para contestar de manera violenta. Al parecer, en este diálogo que se dio el día sábado con las representantes feministas, se llegó a la conclusión que este no era el objetivo principal de la marcha, obviamente, sino que se buscaba hacer visible los puntos que estaban protestando estas mujeres. Otro punto positivo es que Claudia Sheinbaum dijo que iba a fortalecer las leyes de protección hacia la mujer y que no iba a quitar el dedo del renglón en el caso de la chica de Azcapotzalco que supuestamente fue violada por 4 policías. Hasta el momento pareciera que las aguas se han calmado un poco. Ya no se ven visibles actos de protesta y solo queda la esperanza y el tiempo para ver si Claudia Sheinbaum cumple con lo prometido y si se esclarece este caso en particular, pero aparte de todo se lleva a una protección hacia la mujer en cuestiones de violencia de género. Incluso la misma Olga Sánchez Cordero declaró que está revisando la posibilidad de activar la alerta de género en la Ciudad de México. Esto relacionaría al gobierno directamente con lo sucedido en nuestra ciudad e implicaría que se tomen medidas más severas contra la violencia de género que está sucediendo aquí. Y ya para terminar, y hablando de Olga Sánchez Cordero, esta semana se publicó un video donde supuestamente decía que está negociando con grupos de la delincuencia organizada para llegar a la paz y que dejen las armas. Posteriormente declaró que no era con grupos de la delincuencia organizada con los que estaba dialogando, sino que estaba dialogando con grupos de autodefensas que eran los que querían dejar las armas. Sin embargo, el tema no queda del todo claro porque al parecer posteriormente se declaró que no se estaba llevando diálogo con ningún grupo armado. Este fue un tema de debate durante las elecciones de 2018. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador, entre sus promesas de campaña, involucró el tema de la amnistía. Esto involucraba un perdón a ciertos delincuentes involucrados con la delincuencia organizada, con el objetivo de intentar frenar esta famosa guerra contra el narco que se ha dado desde el sexenio de Felipe Calderón. Es un tema interesante para el debate, así que les voy a pedir que nos dejen en los comentarios si les interesaría que habláramos de esto en alguna de nuestras mesas de opinión. Por lo pronto es todo de mi parte. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram como Canal Informativo MX. Yo me despido de ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta semana, nos vemos la próxima vez.